Mis hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga, les acompañe y nos acompañe a cada uno de nosotros. Quería pedirles, si es posible, los papitos de los niños que estén por allá afuera, pues pedirles que estén dentro del recinto, hasta donde sea posible, o estar pendientes de sus hijitos, donde estén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a desarrollar un pequeño tema que el Señor pues ha querido que compartamos en esta mañana. Pero antes que todo vamos a cerrar nuevamente nuestros ojitos ahí donde estamos y vamos a orar. Amantísimo y bondadoso Dios, le pedimos tu presencia, como lo hemos dicho, en medio de nosotros, Señor. Queremos que habites en medio de nosotros. Para decirlo de mejor manera, tú siempre has querido habitar en medio de nosotros. Que sea apto el momento para que estés con cada uno de nosotros. En este momento, para abrir tu palabra, pedimos tu bendición, tu dirección y tu compañía. Y la pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la lectura bíblica estaba en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8, y decía: oh, hermanos, sabemos que para Dios un año es como un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿cierto? Dios no está preocupado por el tiempo, ¿cierto? Como nosotros, sí lo estamos, porque Dios es infinito. Nosotros sí somos finitos y estamos pensando en el minuto que pasó, en la hora que se nos fue, en fin. Esa preocupación nos lleva a desesperarnos, a preocuparnos, a veces más de la cuenta. Y entonces dice el libro del tema de esta mañana, que cada día parece que el tiempo pasa a mayor velocidad. ¿A cuántos de ustedes les parece que el tiempo como que pasa más rápido? ¿Cierto? A veces nos levantamos y no nos alcanza el tiempo para bañarnos, cambiarnos y el devocional. Y entonces, cuando sacrificamos, ¿qué sacrificamos? ¿El baño, el desayuno o el devocional? Tristemente, muchas veces sacrificamos el devocional. Muchos quizás no hacemos ni devocional porque no hay tiempo. Hoy y cada día, el tiempo parece que pasa con mayor velocidad, dejando a su paso una gran cantidad de satisfacciones por muchas de las cosas que hemos alcanzado. Entonces nos alegramos porque, a pesar de que el tiempo corre, nosotros hemos logrado metas como en nuestros hogares, ver crecer a nuestros hijos, verlos realizarse, en fin, eso nos trae satisfacción por las metas alcanzadas. Pero a su vez, gran frustración, dice, por un montón de sueños que aún tenemos por cumplir, ¿cierto? Aunque hay satisfacción porque hemos logrado muchas cosas que el tiempo nos ha permitido a pesar de la premura, también hay gran cantidad de sueños que no hemos podido cristalizar. Tener una casa propia, cambiar el carrito, tener una moto, tener un mejor empleo, en fin, en eso también se nos va la vida. Un montón de sueños por cumplir y propósitos que tan solo fueron buenos deseos. A veces ya a la edad de nosotros, los que ya somos mayores, nos contentamos con que Dios nos permita levantarnos, ganarnos el pan nuestro de cada día y ya, y estamos contentos. Pero el que es joven tiene visión más allá, él quiere terminar su carrera. Hay unos que quieren emprender su propio negocio, ¿cierto? Pero de acuerdo a cada momento, a cada persona, tenemos forma. En medio de todo esto, el hombre, o sea nosotros, corremos desesperadamente con el fin de que el tiempo nos alcance para trabajar, para estudiar y para todo aquello que consideramos importante e indispensable. Hay cosas importantes y hay cosas indispensables, ¿cierto? Ahí tenemos que empezar a buscar prioridades.
En la vida diaria hay cosas importantes y hay cosas indispensables, y en la vida espiritual pues no es ajeno, es lo mismo, hay cosas importantes y hay cosas que son indispensables. Cosas importantes, trabajar, caminar, hacer ejercicio, cosas indispensables en el diario vivir, comer, beber. Si nosotros podemos pasar sin trabajar 1, 2 meses, 3 meses, sin hacer ejercicio, pero sin comer y sin beber, esas son cosas indispensables. En la vida espiritual sucede lo mismo. Nosotros podemos pasar todo el tiempo sin tener contacto con la palabra de Dios y físicamente seguimos viviendo, pero cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, pues espiritualmente vamos decayendo y vamos a morir espiritualmente. Y se cree que esas cosas son para, a veces cuando pensamos en el agite del tiempo y todas esas cuestiones, para las otras personas. Sin embargo, dice, los cristianos no escapamos a esto. Podríamos también vivir ocupados en tantas cosas de esta tierra que termináramos olvidando al dueño de nuestra vida y dejando de lado la misión para la cual Dios nos ha puesto aquí, ¿cierto? Entonces nosotros también, aunque tenemos una visión espiritual, a veces las cosas materiales nos roban, nos dominan, nos ganan terreno. Y en el libro de Lucas 10, 38 al 43 encontramos un caso donde hay 2 hermanas que son Marta y María, la cual la una decidió echar su suerte con Jesús y estar a los pies de Cristo, y la otra en las cosas de este mundo la atrapaban hasta el punto que le dijo, Jesús, no se preocupa que ella está ahí sentada sin hacer nada y yo estoy haciendo todo. Y el Señor tuvo que decirle que estaba un poquito equivocada, hablando espiritualmente. Claro, no hay que dejar de caer las cosas materiales, pero ahí vemos la importancia de buscar las prioridades. En ese momento lo importante era Jesús, porque estaba Jesús ahí, no era cualquier cosa, entonces la prioridad era estar ahí. Pero nosotros como cristianos nos pasa a veces eso, se nos va el tiempo también en cosas seculares y perdemos de vista las cosas espirituales. Ya es tiempo de que dejemos de correr tras las cosas pasajeras de la tierra. Ya es tiempo. Vamos un paréntesis ahí. Y mirábamos esta semana, hemos visto, pues ya estamos casi acostumbrados, ya casi nuestra mente se cauteriza y nos parece normal. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era más joven, cuando yo era un niño, cuando había la noticia de una muerte, eso sonaba por los radios y eso era una noticia tremenda. Estoy hablando de hace 40, 45 años, eran noticias que eran relevantes. Hoy en día no, hoy en día escuchamos muertes prendemos el televisor y son muertes, y escuchamos la radio y son muertes, pero en esta semana hemos escuchado la muerte de 2 niños a manos de sus padres, ¿cierto? Que un niño se muera o que lo mate en un accidente o que otra persona le quite la vida, pues, pero que su propio padre, que lo vio nacer, que lo alzó, que lo cambió, que lo arrolló, le quite la vida, ¿cierto? Entonces todas esas cosas nos llaman la atención, y el texto dice, ya es tiempo de que dejemos de correr tras las cosas pasajeras de esta tierra y nos concentremos más en lo más importante. Y el apóstol Pablo nos recuerda ese consejo cuando dice en Filipenses el capítulo 2, el versículo 12, que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, ¿cierto? O sea, debemos tomar la vida cristiana en serio, ¿cierto? Porque nosotros la tomamos livianamente de miércoles y sábado a veces, pero el apóstol Pablo en aquellos tiempos que estaban muy lejos de nosotros, ya nos llamó la atención y dijo, no, las cosas hay que tomarlas en serio, la vida cristiana hay que tomarla, y hay que tomarla con temor, con reverencia, en serio, y con temblor, sabiendo que está en juego su salvación y mi salvación. Es verdad que la vida moderna casi que impone un ritmo acelerado y frenético que no deja espacio para la reflexión y para la sana convivencia en la familia. Eso es verdad, ¿cierto? No tenemos casi tiempo para sentarnos en familia como lo hacíamos antes, eso ya no hay tiempo. Y si hay tiempo, nos sentamos cada uno con un celular, la familia reunida, pero cada uno con un celular, con un cuento aparte, ¿cierto? Y el texto está diciendo, es verdad que la vida moderna casi impone un ritmo acelerado y frenético que no deja espacio para la reflexión y para la sana convivencia en familia. Y todas esas cosas
eran las que mantenían una familia unida. El sentarse uno y en medio de la comida contar, si no había más tiempo, qué nos pasó en el día, preguntarle a nuestros hijos cómo les fue, en los hijos mirar cómo van los papás bregando para sostener a sus hijos y a los gastos de la casa, en fin, todas esas cosas mantenían la unidad, pero la triste realidad es lo que está diciendo el texto, que ahorita la vida de hoy en día nos ha quitado mucho tiempo. En las fincas uno se levantaba a las 4 de la mañana, la costumbre de mi papá era 4 y media, el culto, era lo primero que se hacía. El culto, después venía el desayuno, después venía a afilar los machetes, después venía a salir a llevar las vacas y después a trabajar el trabajo físico. Pero en nuestros hogares hoy en día es diferente. Es allí, en el hogar o en la familia, donde debemos hacer, o es en este momento más bien de la vida, donde debemos hacer un alto y reorientar nuestro presente de tal manera que haya tiempo para Dios y para fortalecer nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que hay falencias, que tenemos problemas y dificultades, que ya no hay tiempo, que ya no sacamos tiempo, que ya no compartimos, entonces la recomendación es: pare tantico, mire que hay que corregir para empezar a dedicarle nuevamente tiempo, para que haya tiempo para Dios y para fortalecer nuestra vida espiritual. No podemos correr tras tantas cosas de tal manera que perdamos de vista el mayor objetivo de nuestra vida, que es la salvación, ¿cierto? Cuando nos enfrascamos en tantas cosas de este mundo, pueden ser buenas para este mundo, pero cuando le damos más importancia y más prioridad a ellas, perdemos el objetivo de nuestras vidas, que es la salvación, y eso es bastante preocupante. No podemos correr tras tantas cosas de tal manera que perdamos de vista el mayor objetivo de nuestra vida, la salvación. El tiempo es relativo a cada persona y a cada situación, ¿cierto? Ahorita que llegué, la hermana me decía que estaban mirando que el tiempo corría muy rápido porque el que iba a predicar no llegaba, y uno siempre cuando está pendiente que la persona llegue, en fin. Y a veces va uno aquí en Maranata esperándonos y viendo que los minutos pasan muy rápido, y uno viene por allá de otro lado de otra iglesia en un trancón, por ejemplo, y entonces cuando uno está en un trancón uno mira y los minutos son eternos y ese carro no se mueve, ya llevo aquí, y el tiempo se nos hace largo, y el que está aquí se le hace cortico, pero son los mismos, digamos 10 minutos de retraso son los mismos al que le hicieron corticos al que se le hicieron largos. Entonces el tiempo es relativo de acuerdo a la situación en la que usted esté. Por eso unos están relajados y tranquilos y no se preocupan de lo que está pasando en el mundo, y otros están tan preocupados pensando que las cosas de verdad están sucediendo como muy rápido y que algo va a suceder, ¿cierto? Otro ejemplo es como cuando uno va a una cita, creo que ya había hablado de ese ejemplo acá, cuando uno va a una cita odontológica y uno va con un dolor de muelas, ¿cierto? Lleva a otra persona y lo acompaña a uno, voy yo con mi hija, por ejemplo, y yo llevo el dolor de muela que no me deja en paz. Entonces yo me siento allá mientras me dicen espere, y a mí se me hacen largos esos minutos mientras que me dicen que pase, ¿cierto? Pero mi hija, que no tiene ninguna preocupación, está tranquila mirando un programa de televisión ahí, tranquila, y a ella no le interesa el paso del tiempo. Es más, cuando yo salgo ya de la cita, ella dice, uy, no, si salió ligero, yo no acabé de terminar de ver el programa, ¿cierto? Pero a mí se me ha hecho eternidad la misma cantidad de tiempo. Eso quiere decir que igualmente pasa con la espera de nuestro Señor Jesucristo. Unos lo vemos lejana, demorada y tardía, y para otros o no nos damos cuenta, y cuando percatamos es que el tiempo ha pasado volando. Por eso la lectura decía que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, porque el Señor no está preocupado por el tiempo, porque Él es infinito. Pero nosotros sí debemos bajar nuestra cabeza y ponernos en contexto con estas palabras para analizar si está pasando el tiempo de verdad más rápido o no está pasando más rápido, o pase o no pase más rápido, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cierto? Porque a veces nos preocupamos más porque el Señor se demora a preocuparnos por arreglar nuestra vida, ¿cierto? Y entonces el Señor puede demorarse 20 o 30 años, pero si yo me muero esta noche, ¿qué saco con que el Señor se demore y me dé mucha oportunidad? Sí, quizás,
voy a perder la vida más rápido. Entonces lo importante, o todas estas cosas nos llevan a reflexionar y a pensar en la situación de cada uno ante Dios. No importa nuestra percepción del tiempo, Dios no retarda su venida, como algunas lo tienen por costumbre. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, y así como cuando el Señor llegó su tiempo y vino a esta tierra como ser humano, cuando el tiempo de Dios se llegue, va a terminar, y no importa el que esté preparado o el que no esté preparado, Dios tiene su cronograma, y en ese día quedarán congeladas prácticamente todas las cosas. De acuerdo a esa percepción que cada uno tiene del tiempo, tomamos diferentes actitudes. Mateo en el capítulo 25, el versículo 15 y 18 y 19, dice que el Señor doy la cita, pues si alguno la quiere buscar, igual pues no las vamos a leer todas, o yo las tengo aquí ya. Entonces Mateo 25, 15, 18 y 19 habla de que el Señor dio talentos. A uno le dio 3, a uno le dio 1, a uno le dio 5, y dice que unos los invirtieron, hicieron ganancia, y otro simplemente dijo, voy a guardarlo y se lo entrego cuando pida cuentas. Pero no es eso lo que es importante para este momento. Lo importante es si cada uno de nosotros ya miramos cuál es el don o cuál es el talento que tenemos, y si lo estamos usando, ¿cierto?, para el servicio de Dios, para el servicio de la iglesia, para el servicio de la comunidad, para el servicio de mi familia, ¿cierto? Porque cada uno, por lo menos, según como la parábola quedó escrita, por lo menos tiene uno. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos más de uno. Ahora, que los explotemos y los pongamos a servicio, pues eso es otra cosa. Pero hay que tener en cuenta que va a pasar el tiempo y se nos va a pedir, el versículo dice que pasado el tiempo, el dueño de el patrón de estos empleados regresó para pedirles cuentas. Entonces que a nosotros también se nos va a pedir cuentas cuando llegue nuestra hora con lo que nosotros teníamos que hacer y quizás no lo hicimos. El tiempo se acaba de dos maneras principalmente. Nuestro tiempo se acaba cuando nosotros nos morimos, se acaba ahí nuestro tiempo. O el tiempo para los que seguimos vivos, llegará un momento en el que el tiempo de gracia se va a acabar, y entonces ahí será colectivo. Pero nosotros debemos es preocuparnos por estar, como decía, esta mañana analizábamos en la escuela sabática, hablando con respecto al tema general de la escuela sabática, que es sobre la vida y la muerte, el dilema entre el bien y el mal, y entonces decíamos que qué dichoso el apóstol Pablo, que pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y analizábamos que no es ganancia para todos morir, sino para el que vive, como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, si nosotros, nuestro vivir es Cristo, pues nuestro morir será ganancia, no tendríamos de qué preocuparnos. Dios no ha revelado cuándo llegará el tiempo a su fin, dice la hermana Elena de Guay en el libro Consejos para los Maestros, Mensajes Selectos, dice que Dios no ha revelado cuándo será que se va a acabar el tiempo. A Él no le interesa que nosotros sepamos eso. A la hermana Elena de Guay se le reveló, dice, me han llegado cartas preguntándome sobre esto y les contesto, solo tengo este mensaje para darles. Es decir, a muchos le escribieron, hermana, a usted que todo se le revela, no le han dicho cuándo es que se va a acabar el tiempo, pues que siempre sería bonito saberlo, ¿cierto? Como nos pasa a muchos de nosotros. Yo hablaba con mi esposa y con mi hija, que a veces hasta, entre comillas, digamos, a veces hasta bonito cuando a alguien le dicen, usted se va a morir en 2 meses, porque qué bendición uno saber que se va a morir y poderse tener la oportunidad de prepararse, de pedirle perdón a mi Dios en ese último momento, y Dios será justo y fiel para perdonarnos. Entonces así les pasaba a muchos personajes que le enviaron las cartas, hermana Elena, usted que se ha recibido revelaciones, el Señor no le ha dicho cuándo se va a acabar el tiempo, y ella le dijo, dice, y les contesto que solo tengo este mensaje para darles, no sé cuándo se acabará el tiempo, pero ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día.
Es decir, no nos afanemos por cuánto duramos, si vamos a vivir, si vamos a morir, sino por hoy. Ahora es el tiempo de trabajar mientras hay día, dice. Y de esa manera el Señor estará dispuesto para cada uno de nosotros cuando nosotros también estemos dispuestos para estar en comunión con Él. El texto sigue diciendo por acá que el tiempo es limitado. Por ejemplo, a usted se le acabó la leche, usted puede ir mañana y comprar otra leche, ¿cierto? Se le acabó el trabajo, puede volver y conseguir otro trabajo y seguir adelante. Gastó los ahorros, puede recuperarlos, pero el minuto de tiempo que se nos pasó, ese no lo podemos recuperar. Es como el agua del río que pasa una vez y no vuelve a pasar, ¿cierto? El tiempo que se nos pasó podemos hacer. Si yo tenía que ir a hacer una visita a las 10 y no lo hice a las 10, ya no puedo volver a ir a hacer esa visita a las 10 de ese día. Tengo que programarla para otro tiempo, porque el tiempo se va y no vuelve. El tiempo es limitado. Podemos conseguir dinero o alguna otra cosa, pero el tiempo es limitado. Muchas veces han escuchado ustedes decir que el tiempo es oro, ¿cierto? Es que hay una frase que dice así, y hay otra que dice que el tiempo perdido, los santos, ¿qué? Lo lloran. Eso se refiere a lo valioso que es para la vida el buen uso del tiempo, no el tiempo en sí, sino el buen uso, porque todos disponemos de tiempo. Ahora, que le demos buen uso o no le demos buen uso al tiempo es lo que hace la diferencia. Esos dos refranes se refieren a lo valioso que es para la vida el buen uso del tiempo y lo catastrófico o lo malo que podría resultar para la misma vida su mala utilización. Entonces depende del buen uso que le demos al tiempo, vamos a tener a cosechar futuras cosas buenas o malas. El que se dedica a estudiar, para hablar de la parte secular o parte física, se dedica juiciosito a estudiar desde que empieza su primaria, pues le da buen uso al tiempo y pronto ve una carrera y pronto ve un buen trabajo y pronto ve resultados, ¿cierto? En la parte espiritual es lo mismo. El que le da buen uso a su parte espiritual verá frutos también de ese buen uso que le ha dado a su tiempo. Dice, y lo catastrófico, bueno, sin embargo, vivimos en el tiempo cuando más se corre. El tiempo que nos corresponde a nosotros, como lo analizamos al principio, es cuando más se corre. Se corre para llegar al trabajo, se corre para llegar del trabajo al estudio, se corre para llegar del estudio a la casa, se corre para llegar a la iglesia. A veces sí, a veces no corremos tanto, ¿cierto? Sin embargo, vivimos en el tiempo cuando más se corre, más afanados vivimos y cuando usamos el tiempo de la peor manera. Y hace énfasis a las redes sociales. Con sus múltiples e irresistibles ofertas, brindan una ocasión propicia para consumir de forma equivocada ese precioso don que es el tiempo, que se nos ha regalado. Nosotros cogemos el celular y nos ponemos a mirar un videíto, dos videitos, y cuando nos damos cuenta se nos vuelve la mañana. El tiempo lo hemos desperdiciado, y podemos decirlo cuando no lo hacemos de la mejor manera, que lo hemos desperdiciado. Cuando utilizamos para instruirnos, para escuchar un tema cristiano, algo que aporte a nuestra vida, pues hemos gastado el tiempo, no lo hemos desperdiciado. Pero cuando muchas veces nos gustan los memes y los chistes y una cosa y otra, pues lo hemos desperdiciado, literalmente pudiendo utilizarlo en otra cosa. Este es un aspecto que hay que manejar con mucho equilibrio. Está hablando de las redes sociales hoy en día. Hoy en día nuestros hijos lloran y hay que darles un celular y los niños se callan enseguida, ¿cierto? Eso sucede. Y nosotros nos parece, porque como justamente no tenemos tiempo, entonces lo más fácil es darles el celular. Y el texto dice, este es un aspecto que hay que manejar con mucho equilibrio. Debo agradecer al Señor por regalarme el precioso don del tiempo. Hay que agradecerle a Dios. Necesito reconocer que muchas veces he sido irresponsable con el uso del tiempo. Pregunta para cada uno de nosotros. Quizás no lo hemos empleado como a Él más le agrada, y esa es culpa de nosotros. En ocasiones hemos olvidado que Él es el que controla los tiempos y queremos controlarlo. Es a Él.
Y consejos para los maestros dice: Dios le concede a los hombres el don del tiempo con el propósito de que le glorifiquen. Cuando ese tiempo se dedica a placeres egoístas, las horas así pasadas son perdidas para toda y toda la eternidad. Entonces, cuán importante es cuando nosotros planeamos hacer las cosas y en primer lugar tenemos pendiente que Dios es el dador del tiempo, que Dios es el que nos rige a nosotros y no que nosotros de las migajitas que nos queden le vamos a entregar al Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, somos conscientes que el tiempo se está agotando. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 12, y el que lo tenga pues me hace el favor y me lo lee por ahí, porque nosotros muchas veces pasamos el día, la noche, los meses y nos parece que el tiempo está igual. 12:12. De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene pocos días. Bueno, y a nosotros a veces nos parece que tenemos tiempo de sobra, pero Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso ha descendido a hacer la guerra a los hijos de Dios, que no son más que otros que nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros, y nosotros descuidamos el tiempo mientras haya gentes trabajando para entramparnos y para que sigamos sumidos en el descuido. Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8. Sed siervos y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, queridos hermanos, aunque algunos no le ponemos mucho cuidado, y justamente por eso hay diferentes actitudes que tomamos muchos de nosotros como cristianos. En el capítulo 12, el versículo 18 al 21, la palabra de Dios registra a un personaje que amasó muchas riquezas. Hizo tanto que dijo: no tengo cómo guardar los productos, no sé, voy a tumbar graneros, voy a tumbar esas casitas pequeñas que tengo, voy a hacer graneros grandes y voy a guardar. Y habló para sí mismo y dijo: bueno, ahora sí, regocíjese, disfrute de la vida, que tienes mucho. Y el Señor le dijo que no sea insensato, esta noche vienen por tu vida. Entonces muchos de nosotros, con que estemos bien económicamente, con eso nos basta, ¿cierto? Hacemos algo que nos beneficie económicamente, tenemos buen trabajito, tenemos buen dinero, tenemos una casita donde vivir y nos parece que eso es el todo del hombre. Y el Señor viene y nos despierta y nos dice: eso no es lo máximo, lo importante es que su alma sea salva. ¿Qué pasa con que usted tenga todas esas cosas y gane todo lo del mundo, pero pierda su alma? Segunda de Pedro 3 y 4, encontramos vamos a buscar a segunda de Pedro capítulo 3 y 4, porque así hay muchas personas que a nosotros mismos nos hablan de esa manera. Dice, ¿leo? Sí, lea. Dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Y el 4, 3 y 4. ¿Cuál segunda venida? Le dicen a uno. ¿Cuál que el Señor va a venir? Guerras siempre han habido, hambre siempre han habido, muertes siempre han habido, los papás matan a los hijos matan a los hijos, eso es lo mismo, ¿cierto? Y porque las cosas iban a ser así, el Señor lo dejó escrito en su palabra, pero pónganle cuidado que al final de los tiempos van a venir personas que les van a decir lo mismo, y muchos de nosotros nos ponemos a pensar y decimos: oiga, sí, ¿verdad? Eso es así, y nuestra fe se puede socavar en
al tener un pensamiento de esa manera. Y otros, Lucas 12:45 dice, mi Señor se tarda en venir, ¿cierto? Muchos dicen, no, eso, el Señor se tarda en venir y además Él es misericordioso. Hay personas tan ignorantes que le dicen a uno, yo lo que voy a esperar y cuando me vaya a morir le pido perdón a Dios, como si uno supiera cuándo se va a morir, ¿cierto? Y ahí entonces entra lo que les decía yo ahorita, pues qué ventaja el que, entre comillas, no porque es que no es lo más bonito que le digan a uno se va a morir dentro de un mes, pero espiritualmente hablando yo digo que es una ventaja que uno pudiera estar consciente y decir, bueno, ya estoy desahuciado, voy a arreglar las cosas ahora sí, y es una ventaja que el Señor le diera a uno esa oportunidad, pero no todos unos salimos y no sabemos si llegamos, en fin. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que entienden y oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está corto. Mis hermanos, este bienaventurados y felices es para ustedes y es para mí, los que leemos, pero no solamente los que leemos, sino los que busquemos la manera de entender, y si no entendemos, preguntemos, escudriñar las escrituras, dice, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna, pero no es que aquí, porque nosotros leamos y leamos, la misma versículo termina diciendo, pero es que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las escrituras hay que escudriñarlas porque ellas nos muestran a Jesús, y conociendo a Jesús sabemos lo que debemos hacer. Hebreos 10:37 dice, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Mis hermanos, hablábamos aquí con mi hermana, la pandemia dejó las iglesias vacías, se nos olvidó que falta un poquito más y el que ha de venir vendrá, ¿cierto? Nos amañamos en las casas algunos y otros nos olvidamos de Cristo Jesús, pero la palabra de Dios dice que un poquito más y el que ha de venir va a venir. El Señor pueda bendecirnos. El secreto para que Dios nos lleve a morar con Él está en Génesis 5:24. Para que el Señor nos lleve a morar con Él, tenemos que hacer como este personaje. Dice, y caminó Enoc con Dios y no fue hallado más porque Dios se lo llevó. Entonces, para que el Señor nos lleve, no es que seamos fuertes y esperemos hasta el final, no es que seamos fuertes para vivir una vida en este mundo, sino que caminemos con Él día a día. Caminar con Él es como caminar con un amigo, con un hijo, compartir, tener una relación que se consigue mediante el estudio de su palabra, la oración diaria y la testificación. Que el Señor pueda bendecirnos y que podamos ser conscientes de la importancia que tenemos que darle al tiempo y la seriedad que esto conlleva, la responsabilidad de la salvación, de nuestra salvación y de la salvación de las personas que nos rodean. Vamos a terminar con el himno 171, himno número 171.